Y aquí en el provincial vamos a hablar de un tema que es un tema común. Si yo les pregunto a ustedes qué cantidad de presos inocentes hay en las cárceles de la República Argentina, seguramente no lo saben. Bueno, tampoco hay estadísticas. Por ahí, con la persona que vamos a hablar puede llegar a tener algún dato. Pero si uno busca información, incluso como periodista, y trata de buscar detalles, no hay un número de inocentes presos en la República Argentina. ¿Y por qué voy a esto? Porque vamos a volver a hablar después de algo más de un año con una persona que es la pareja de un joven detenido hace ya más de 10 años y que está detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, como es la de Campana, por cadena perpetua, por un hecho que claramente no solamente lo dice la familia, sino que parte de la justicia lo manifestó, que no tenía nada que ver con un hecho donde murió una persona o mataron a una persona en la zona de Zárate Campana. Lucía Di Tulio es la pareja de Daniel Buzón Leiva, reitero, hoy tiene algo más de 30 años y hace más de 10 que está con esa condena perpetua en la unidad carcelaria de Campana. Lucía, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Gracias, gracias por darnos el espacio porque no todo el mundo habla de esto. Primero refrescanos, primero te pregunto esto que tenía duda, no sé, por ustedes como familiares y que están más imbuidos en el tema, ¿hay cifras de detenidos inocentes en la Argentina? ¿Tiene una estimación? Mirá, yo te puedo decir que las organizaciones de derechos humanos que se dedican específicamente a esto, y aunque muchos no las conocen, como Innocent Project, que es súper reconocida, el CELS, Pensamiento Penal, entre otras, la Comisión por la Memoria y la organización también en la que estoy yo, Inocentes en Lucha, recibimos, te puedo hablar de cifras de más de miles y miles de solicitudes por año de supuestas condenas cerradas, o sea, de causas armadas. Obviamente se le hace un proceso para ver que todas sean y estén acorde de que sea una causa armada, pero yo te diría que por lo menos entre el 10 y el 15% de la población que está en las cárceles son inocentes y tienen una condena fallida. Terrible, ¿no? Porque es un dato, un número escalofriante, de gente que, aunque sea el 0,1, digo, aunque sea una persona en el mundo de todos los presos que hay en la Argentina que sea inocente, ya es un dato importante. Refrescarnos, Lucía, qué pasó con tu pareja y después nos metemos en la cuestión netamente judicial, donde permanentemente ustedes trabajan para que haya alguna expectativa en el futuro, digo, de que esa condena perpetua deje de serlo, ¿no? Mira, el 7 de abril del 2013, en el barrio Saavedra de Zárate, mataron dos motochorros a Lucas Melo, que era un adolescente joven de 21 años, que tenía un bebé recién nacido. Le quisieron sacar la moto, Lucas se resistió y le dieron un tiro en el pecho que provocó su muerte. Eh, Debido a ese hecho, Zárate se revolucionó. Cortaron calles, cortaron rutas, acamparon en la puerta de la comisaría y además Zárate venía en un contexto de que todos los fines de semana y todas las semanas mataban a alguien. Entonces estaban como en un momento que ya esa gota rebalsó el vaso y la gente de Zárate con justa razón se cansó. En el apuro de tener que encontrar a alguien, de repente llegan a Daniel. Cuando sucede el hecho, van los peritos como corresponde en cualquier acto como este, y lo que hacen es preguntar a ver si había testigos. Y resulta que en la esquina de la casa, de la esquina del hecho donde había sucedido esto, había una pareja. Esa pareja dice que ellos no habían podido ver las caras de quienes habían sido, pero sí el color de las motos y demás, y dieron algunos detalles, pero no mucho más que eso. Resulta que 15 días después llegan a Daniel sin ninguna razón y ninguna investigación que no se pudo comprobar hasta el día de hoy de cómo llega la policía de Daniel, y estaban estos testigos en la rueda de reconocimiento. Resulta que ellos ya estaban en esa comisaría porque ellos ya tenían antecedentes penales, los dos, esos testigos que estaban en esa esquina justo. Y resulta que una amiga de la víctima que acude a la rueda de reconocimiento escucha al jefe de calle decir a quiénes tenían que apuntar. Apuntar al de barbita y apuntar al de oreja cortada, que esto es un trámite y me lo llevo derecho al penal. Textual. Esto dicho en el juicio.
Los testigos proceden a apuntar a Daniel y a otro más que es Emiliano Micucci. Después de ahí empieza todo el proceso y hasta hoy están presos ellos. En la primera rueda de reconocimiento no los reconocen. Ellos los reconocen, pero Ajá. no los reconocieron en el peritaje. O sea, apenas sucede el hecho, van los peritos, preguntan a ver si alguien había visto algo y su primer testimonio de instrucción es que no habían podido reconocer a nadie. Milagrosamente después, 15 días, reconocían hasta un defecto de que tenía la oreja cortada, siendo que estaban a más de media cuadra. O sea, bastante raro. Y teniendo el testimonio de un amigo de la víctima que escucha decir a quiénes tenían que apuntar. O sea, el policía dando indicaciones en una rueda de reconocimiento cuando eso es completamente ilegal y el que sabe de términos jurídicos ya te das cuenta que la causa está viciada desde el principio y a nadie le importó eso, ¿eh? Te pregunto esto y aunque me lo des como positiva la respuesta, no significa que por eso tiene que ir detenido. ¿Tu pareja tenía algún antecedente policial? No, No. Bien, te pregunto esto ¿por qué? Porque muchas veces pasa que los inocentes o personas que son detenidas, no inocentes, sino personas que son detenidas en muchas causas, por allí tienen algún vínculo con la policía, dejan de tenerlo y después son marcados para ser detenidos por X causa, que por ahí absolutamente no tiene nada que ver con ese hecho. Por eso te pregunto si tenían un sí. antecedente o alguna vinculación, con lo cual es mucho más grave todavía, ¿no? Esa es una razón principal de las causas armadas por lo general, pero los que sí tenían antecedentes eran los testigos. Entonces nosotros podemos asumir que a lo mejor se arregló con la policía de que si ellos le hacían el favor de reconocer a estas dos personas para sacarse la presión social que tenían encima, a lo mejor llegaban a un arreglo con los antecedentes que tenían estos dos testigos, porque los testigos por lo general implantados son estos, tienen estas características, antecedentes penales que a lo mejor después no figuran. Sí, y ahí déjame hacer un mea culpa sobre los medios. Los medios muchas veces somos culpables de eso, porque la presión que metemos o meten, viste, uno pertenece a un medio, pero no es el medio. Eh, los medios meten presión para que determinado caso digamos, se resuelva, cuando en realidad debe resolverlo la justicia, pero digamos en esa presión social y más aún con tantos casos que se venían dando en esa ciudad, termina metiendo preso a cualquier persona, que es un poco lo que estamos contando sobre tu historia seguramente, ¿no? De hecho, la comisaría que investiga a Daniel y que llevan a tareas de inteligencia, dijeron en el juicio, porque un juez les preguntó, justamente el juez de la disidencia, el que le da la absolución a Daniel, sin embargo no prosperó porque los otros dos le dieron perpetua, le preguntó cuáles habían sido las tareas de inteligencia que se suponen que habían llevado a Daniel a la rueda de reconocimiento. Y no supieron contestar. Y es el día de hoy que no está la respuesta a eso. Y esa comisaría que intervino en la causa cambió 14 veces de comisario en 5 años. Y es el día de hoy que todavía sigue esa práctica, no dura nadie. Y si uno se pone a investigar esa comisaría particularmente, tenés un comisario procesado por corrupción, Daniel Segovia, que estuvo prófugo no sé cuántos años. El que lo detuvo a Daniel también, Andrés Salvador Segovia, de la DDI de Zárate, también procesado 9 años por corrupción y porque el chabón era narcotráfico junto con lo que secuestraban y demás. Hay un informe policial que están haciendo una de las organizaciones que detalla específicamente todas las cosas que fueron sucediendo a lo largo de los años en esa comisaría, y eso no es algo que se deja pasar, pero tampoco es algo que no sucede, lo que pasa es que no se informa. Tal cual. Contame cómo son estos algo de 10 años que lleva detenido Daniel allí en el penal de Campana, cómo está hoy, qué avances hubo. Yo sé que es difícil tener un avance dentro de una cárcel, pero digamos en el día a día, y aparte valorando tu afecto y tu amor, por supuesto, por esa persona, pero bueno, hace 10 años que está detenido, vos estás allí al pie del cañón, como siempre, y siempre los familiares se transforman casi en abogados después, ¿no? Aunque estudien o no estudien en el tema, porque ya me estás hablando con una terminología casi de un abogado. Ahí también la justicia falla, ¿no? Porque los familiares no tendrían que inspeccionar tanto, los familiares tendrían que estar en su casa y la justicia tendría que golpearle la puerta y decirle, mire, pasó esto, pasó lo otro, se resolvió esto, se resolvió lo otro, y no tener que vos
con una carpetita recorriendo juzgado para que apuren las cosas. Pero contame cómo está Daniel hoy. Daniel hace lo que puede, le pone toda la garra posible, tiene días que no está muy bien, tiene días que le cuesta, pero él es muy creyente, eso se aferra mucho a la fe, eh, creo que no tiene otra opción tampoco, pero hace cursos, quiere salir adelante, tiene muchos proyectos, ya piensa que va a trabajar el día de mañana cuando él salga, si sale con antecedentes, si no, porque si la corte le da la absolución se supone que no va a tener antecedentes. También piensa mucho el tiempo que perdió, porque 11 años en la vida de uno es mucho tiempo. 23 años Eh, tenía más o menos cuando ingresó. Ah, sí, sí, sí. y, Entonces, la realidad es que era muy chico y perdió mucho al respecto. lógico. Y la visita, ¿se hace, vas vos, van los padres? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da esa situación? Él está en un pabellón de conducta. Salen a trabajar y a estudiar. La verdad es que no tiene ningún problema, siempre estuvo en la unidad de campana, que eso no es algo característico capaz de alguna persona privada de la libertad, porque por lo general suelen trasladarlos bastante, pero él la verdad que como siempre tuvo una conducta intachable, nunca tuvo ningún problema y se quedó ahí, que eso es bueno porque los padres viven en Zárate, por ende están bastante cerca, y tanto ellos como yo vamos todas las semanas Tal religiosamente. cual. La última pregunta que te hago personal, digamos. ¿Qué hacía Daniel antes de ser, de estar privado? Iba a decirte detenido, preso, voy a tratar de sacar esas palabras de mi vocabulario, antes de quedar privado de la libertad. Mira, antes de quedar privado de la libertad, él trabajó de varias cosas. La verdad es que en Zárate no hay muchas oportunidades de trabajo. El que conoce son empresas como muy grandes, donde tenés que tener algún conocido y demás. Entonces, por lo general, tenía changa. Pero trabajó varios meses como recolector de basura, después trabajó en un taller mecánico, iba a natación, competía lo llevaba el profesor que era de su colegio en ese momento, cuando era más chico, laburaba a veces con el padre es colectivero, la mamá trabaja limpiando en un hospital, en una empresa de limpieza, el hermano más grande también trabaja en una empresa, o sea, es una familia de bien y él iba encaminado igual. Tal cual. Y ahora háblame de la expectativa que tienen, de la cuestión judicial, que hay algunas novedades que a ustedes les da un poquito de aliento. Mirá, ahora está en la corte. Como bien se sabe, la Corte Suprema es la última instancia. O sea, nosotros ahora nos estamos jugando todas las fichas, porque si la Corte decide ponerle la sentencia firme, a él le queda perpetua. Y al ser carátula de criminis causa, es sin goce de beneficios. Así que tampoco tiene la opción de salir. O sea, se aseguraron de que el horror que tuvieron, se quede en la cárcel muchos años para que nadie se dé cuenta. Al estar en la corte, va por varias vocalías. Ahora ya está en la tercera vocalía y la corte, antes de ayer, mandó a pedir la causa, que eso, la realidad es que no es algo que sucede con facilidad, porque la corte no tiene la responsabilidad de pedir la causa si no quiere, porque hay muchas instancias anteriores que se supone que son las que tienen que revisar esos hechos. Sin embargo, la corte mandó a pedir la causa y hay muchos casos muy parecidos a los de Daniel donde salieron directamente absueltos de esa corte, porque fue viciado, porque no alcanzan las pruebas, por un montón de cosas que pueden ser y que pueden ser también el caso de Daniel. Así que nosotros esperamos que ellos absuelvan directamente, pero ¿Y si eso no, tiene un juicio fecha nuevo. o cómo es? No, la corte Ujú. no tiene fecha de resolución. Ellos pueden resolver cuando ellos quieran, no es como las demás instancias que tienen un plazo. La causa entró a la Corte Suprema en noviembre del 2021. Recién este año se empezó a mover. Y hay presentados 8 amicus y 4 más que se están haciendo en elaboración. Y también se está haciendo un documental con todas las notas periodísticas que podemos, obviamente, para poder dar a conocer este caso. Y otros testimonios nuevos que presentamos como prueba nueva también, que espero que tengan en consideración. Lucía, te hago hacer un paso atrás y que mires desde ese paso atrás esta situación que estás contando, pero no solo la tuya, la que vos desde tu organización o a la que perteneces en defensa de las personas inocentes privadas de su libertad, observás día a día. ¿Por qué pasan? El modelo es el que contás, la policía que detiene a cualquiera con tal de, entre comillas, esclarecer un caso, o hay otras cuestiones. Mira, yo creo que lo principal es
con qué rapidez necesitan resolver el caso. Ya desde ahí, partamos desde ahí. Sucede mucho que cuando el caso es mediático, necesitan encontrar un culpable para hacer de cuenta que hacen las cosas bien. La primer carnada es la gente humilde de los barrios bajos que no saben, que no pueden defenderse, que la policía misma sabe que no hay nadie atrás de ellos como para que los defiendan o uno los hostigue y demás. Y además sucede también con otros casos que son o con antecedentes o con problemas con la policía o analfabetas, gente en situación de calle porque ha pasado, agarran como una especie de estereotipo. Ese estereotipo les viene bárbaro para el clásico perejil. Tapan el problema que ellos tienen, ese error lo llevan al juzgado, se hace un primer juicio y el error se va reproduciendo a lo largo de las instancias, con pruebas que se fueron armando, cosas muy bizarras que a lo mejor ni siquiera tienen fuerza, pero la realidad es que ese primer error que hace la policía se va reproduciendo en las diferentes instancias hasta que alguien lo ve o hasta que alguien no lo ve, porque también hay gente que ya está condenada. Tal cual. Lo último, Lucía, es que digas lo que tengas ganas de agregar, que por ahí no has dicho y que por ahí sirve para esta charla. Yo espero, la verdad que espero, que creo que es un sueño tan grande que tengo que ya no sé ni cómo expresarlo, pero que la Corte lo absuelva, que lo absuelva directamente. Yo sé que no voy a ser capaz la persona que pare el tema de las causas armadas, pero sin duda va a estar mi grano de arena para que esto se acabe de una vez. Porque así como Daniel, hay un montón de gente sufriendo y que no tiene una familia atrás para que lo defienda, lo ayude y lo apoye. Y están solos. Y no saben cómo ellos hacer un escrito, cómo defenderse, a quién acudir. Las organizaciones están colapsadas de causas y muchas veces no se llega a ayudar a todos. Esa es la realidad. Y más allá de que la gente crea que todos los que están en cana son malos y que todos tienen que morir y bla, bla, por la política de Estado que hay ahora, esto no es tan así. Y la gran mayoría de los que deberían realmente estar privados de la libertad no están ni cerca de hacerlo. Y esto es un sistema que ya está estructurado así desde hace un montón de tiempo. Pero hoy hay una víctima y es Daniel, y está hace 11 años preso, y le pueden dar perpetua por algo que no hizo. No estaba en la escena del crimen, no conoce a la víctima, no era de ese barrio. Él estaba con su familia en su casa, que salieron y dieron el testimonio, pero al ser su familia, el testimonio pierde validez. Esto es un papelón. Y la verdad que a él le robaron la vida, no creo que alguien se la pueda devolver. Aunque le den la libertad, ya lo hicieron sufrir demasiado. Eso que decís vos de aquellos que piensan sobre los que tienen que estar presos o en cana, hay que decirle que, como bien manifestaste, entre el 10 y el 15% de los que están privados de la libertad en las cárceles de toda la República Argentina son inocentes, no tienen por qué estar ahí adentro. Así que habría que analizar muchas veces las frases que decimos. Y por supuesto que el 90 que está detenido, con justa causa, seguramente, porque si el 10-15 es inocente, el resto no lo es, bueno, Bueno, tendrá que pagar en consecuencia. Pero lo que es inaudito es que tengan que pagar en consecuencia ese 10 o 15% que nada tienen que ver con la causa por la que está ahí en ese lugar. Gracias, Lucía. Te gracias. vuelvo a saludar y te vuelvo a decir la fortaleza que tenés, admirable, para con él, para con Daniel, para su familia, para tu familia y para toda la familia que están como vos, ¿eh? Un gran abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande.